Entonces, muy buenas tardes. A nombre de la División de Recursos Hídricos y Medio Ambiente, les damos la bienvenida a la primera charla del semestre de primavera. El día de hoy nos acompaña Nicolás Gutiérrez. Él es ingeniero mecánico y magíster de la Universidad de la Frontera y actualmente es estudiante del programa de doctorado de fluidodinámica. Hoy nos presentará los resultados de un proyecto de investigación realizado por el Laboratorio de Combustión y Material Particulado de la Universidad de la Frontera. Bienvenido, Nicolás, y les recuerdo que pueden hacer preguntas por el chat y si el tiempo nos da, podría haber interacción con las personas, con los asistentes. Ya. Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes a todos los participantes. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación y el poder estar aquí con ustedes. Voy a compartir pantalla, Natalia. Ahí está. Espera un poquito. Ya. Tal como mencionó Natalia, lo que yo les voy a presentar ahora de forma bastante breve es un trabajo que nosotros realizamos en conjunto con el Laboratorio de Combustión y Particulado y la Universidad de la Frontera. Todo esto fue base de un proyecto Corfo PDTA 100-857, el cual buscaba mejoras tecnológicas para poder aportar a un mercado que se niega a morir en la región, que en el caso de las cocinas a leña. Un poco antes de entrar al detalle del proyecto, tengo que dar el contexto nacional, que se basa en tres grandes puntos. El primero es que Chile es un país altamente dependiente de la importación de energía, debido a la enorme exigencia energética. Tenemos las mineras, una gran industria, el mercado como tal y el sector residencial. Pero toda esa energía generalmente viene de la energía fósil. Y acá puse el caso icónico de la central de NAP de Concepción, el cual trae todo el petróleo crudo, lo refina y lo entrega. Lo mismo la red de distribución que está en Argentina, en el cual nos entregan gas, y posteriormente ahora en un futuro Perú también quiere empezar a importar gas. Ahora en Chile tiene un requerimiento de 24.000 megawatts de capacidad instalada. Y si nosotros subdividimos esto, vamos a tener básicamente un poco de biomasa, que sería un 2% aproximadamente, carbón, gas natural, mini centrales hidráulicas de pasada, etc. Entonces, a pesar de que Chile de a poquito va instaurando nuevas tecnologías renovables, se niega en este caso a dejar las energías fósiles. Estos diagramas los pueden encontrar en energía abierta, son bastante didácticos. El segundo punto importante, lo mencioné recién, es que de a poco se van instaurando tecnologías renovables no convencionales en Chile. Si nos enfocamos ahora en la biomasa, que es el caso de interés, tenemos una capacidad instalada de 465 megawatts aproximado. Entonces, de a poquito va creciendo la capacidad, pero a pesar de eso igual hay hartos problemas. El tercer punto importante, antes de eso, considerar biomasa como cualquier madera o sus derivados o residuos agrarios. Gran parte de este porcentaje también corresponde a lo que se conoce como las plantas que trabajan con granos, en donde utilizan la cáscara del grano, cáscara de avellana, de avena, lo utilizan para sus mismos procesos productivos. Ojo, esto no quiere decir que sean eficientes estas plantas, de hecho hay harto que trabajar ahí. El tercer punto es que si nosotros nos vamos al segmento residencial o al sector residencial, tenemos que la biomasa forestal es cercano a un consumo del 24% a nivel nacional. O sea, es bastante el consumo que tiene. Si nos vamos más al detalle, el 97% es de uso para calefacción residencial y el 3% para la cocción de alimentos. Ahora, acá, si nosotros lo segmentamos por región, el consumo más grande está en la región de Aysén, donde el 98% de la población consume biomasa con estos fines. La sigue en este caso la región de los lagos, los ríos, la Araucanía, el Biobío, etc. Al final, de la región de O'Higgins a Aysén, el consumo de la biomasa es abundante, sobre todo en el sur, porque en Aysén las cocinas o estufas de leña están funcionando 24 horas por 10 meses. Eso ya es una realidad. Pero ¿qué pasa en Magallanes? En Magallanes el consumo de biomasa es bajo porque tienen directamente red de gas y además que la biomasa no es tan abundante. Y en el norte está de más decir de que las condiciones climáticas
favorecen el no tener una estufa funcionando siempre, menos la disponibilidad de biomasa. Ahora, si nos vamos a números, por familia, en la región de Aysén en promedio se utilizan 18,3 metros cúbicos por año. Un metro cúbico son entre 700 y 900 kilogramos de leña, o sea, es bastante. En la región de los ríos, 14,1 metro cúbico por año, se reduce bastante, y ya en la región de la Araucanía, 7,7 metros cúbicos por año. Para el caso de este proyecto, vamos a trabajar en la región de la Araucanía. Ahora, en el contexto regional nos podemos hacer la siguiente pregunta, es ¿por qué tanto el consumo? ¿A qué se debe tanto el consumo de biomasa, habiendo tecnología y disponibilidad, por así decirlo? Pero no es tan así. A pesar de que en Santiago se quieran erradicar estos artefactos o calefactores de biomasa, hay dos condiciones bastante críticas. Una es una condición geográfica, en la cual hay una gran abundancia de biomasa local, a través de las zonas rurales y las zonas cercanas a las ciudades, es de fácil acceso y uso, es literalmente, yo puedo ir a un campo, encuentro leña que esté relativamente seca y puedo llegar y combustionar eso, o sea, no hay problema. Y tenemos una condición socioeconómica, que ya esto es bastante complejo, que es la pobreza económica en la región, que es cercana al 17%, que es bastante. También tenemos la pobreza energética, que es del 23%, que no tiene acceso a electricidad, y 29% que no tiene acceso a agua caliente sanitaria. Entonces, las cocinas a leña o los dispositivos para calefaccionar aquí pasan a ser críticos. Lo que hace, en otras palabras, que toda la vida de las familias, sobre todo rurales, se lleve alrededor en el sector de la cocina o alrededor de la cocina. Entonces también hay un tema cultural. Pero estos son los básicos más grandes que impactan. Ahora, ¿qué conlleva esto? Conlleva a que, como hay una pobreza bastante alta, también el hecho de que no puedan adquirir productos de buena calidad o que permitan tener una combustión eficiente, también se aplica al tipo de combustible que ellos pueden adquirir. Entonces, ¿qué tenemos? Acá en la izquierda podemos ver la típica imagen de Temuco, una foto tomada desde Padre Las Casas hacia Temuco, en donde esto puede ser en mayo a las 6 de la tarde, donde ya se empieza a ver la contaminación. Y para los que conocen el sur es un tema, o sea, puede estar varios días con una capa densa de smog. Eso es muy típico. Y básicamente por la cantidad de calefactores de biomasa que no cumplen con las exigencias mínimas que permitan, en este caso, cumplir, valga la redundancia, las emisiones de partículas. Esto pasa en las tardes, esto pasa en las mañanas, es un caso típico, y esto es durante el mediodía. Entonces al final la condición de saturación es alta. Y varias veces ha aparecido que en reportajes donde Temuco se está ahogando. Y es así. Y es básicamente por la biomasa que se está utilizando. Pero, ¿cuál es la consecuencia grande de lo anterior? No es el tipo de combustible, sino es el tipo de artefacto que se utiliza para combustionar, a pesar de que también influye un poco el combustible. Pero si se dan cuenta, según el último catastro que hizo el Ministerio del Medio Ambiente, en total, en Temuco hay 76.000 calefactores aproximadamente. En Padre Las Casas, 13.000, en los cuales las cocinas de leñas es un volumen bastante grande, que son en total como 16.500 aproximadamente, calefactores. Si nosotros vamos ahora a la eficiencia que tiene cada uno, el único certificado y que tiene un buen rendimiento y cumple con las normas medioambientales serían los calefactores a leña certificados, los que están acá. Pero es un porcentaje muy bajo en función de todo lo otro que está acá. Lo mismo, tenemos salamandras, que son literalmente una caja de fierro donde uno mete leña, las chimeneas y lo otro, los calefactores a pellet. Y generalmente los calefactores a pellet cumplen con toda la normativa. Es una combustión eficiente, pero es muy caro en comparación a otro tipo de artefactos. Entonces, ahora, cuando nosotros empezamos a plantearnos el problema de raíz, quisimos trabajar con las cocinas a leña porque es parte de la idiosincrasia o la cultura local. Como les mencionaba anteriormente, es que la vida de muchas personas en el sur se basa en función de la cocina, o eso es lo que viene arraigándose hace años. Entonces acá tenemos distintos tipos de cocina a leña, donde los precios oscilan entre los 150.000 pesos, que uno puede encontrar literalmente un pedazo de fierro todo estartalado, a cocinas ya mucho más eficientes, con mejores terminación y materiales, que pueden estar bordeando los 3.200.000. Entonces, ustedes verán que una familia con un ingreso mínimo de 120.000 pesos es imposible que compre algo de estas características.
Incluso ya es difícil comprar algo mucho más barato. Ahora, si nos vamos al punto de vista de la eficiencia energética, tenemos que los rendimientos oscilan entre el 60 y el 85%. Eso es bastante. Y en el caso de la potencia térmica, igualmente, de 6 kilowatts a 21 kilowatts. Y acá no depende tanto del tamaño del calefactor, sino aquí depende mucho de la eficiencia. Yo puedo tener esta cocina a leña que me puede consumir 5 kilos de leña por hora y va a tener un rendimiento del 61%. Entonces ahí la potencia térmica en sí ya disminuye. Ojo, aquí yo lo puse, es importante que estos calefactores no están en la normativa. O sea, todos estos calefactores que son cocina, leña, salamandra, chimenea, todo eso, acá en Temuco no están certificados ni para vender ni para comprar. O sea, están en un vacío legal. No da lo mismo si yo compro uno. Entonces, actualmente se está haciendo una norma para poder empezar a trabajar y certificar estos artefactos, pero hasta ahora no hay nada. Si nos vamos ahora un poquito a la biomasa, que las dos aristas importantes de la contaminación acá local es tanto el artefacto como el combustible, es considerándolo el combustible que sería la biomasa forestal, que en este caso puede ser eucalipto globulus, pino, guaye, cualquier sea el tipo. Y es importante también mencionar que a nivel mundial el 68% de la bioenergía es producida por la biomasa forestal. A ver, ¿por qué esto es importante? Porque actualmente hay muchas políticas en Chile que quieren eliminar de raíz cualquier uso de combustión. Y esto es cuestionable por el hecho de que en Chile todavía no está la tecnología para poder hacer procesos de combustión eficientes, pero sí está afuera. Alemania, Suiza, Holanda son países que tienen gran parte de su matriz energética con biomasa. Entonces, eliminar la biomasa de Chile, siendo que es un combustible abundante, y reemplazarlo por combustibles fósiles es como retroceso. Así que no olvidar en eso. Una de las ventajas importantes de la biomasa es que es una energía renovable proveniente de biomasa natural. En este caso son árboles. Esto es cuestionable, tiene conversión neutral de dióxido de carbono. Hay hartos autores que no están así, pero la biomasa generalmente se menciona que tiene un ciclo de conversión neutral. Posee comúnmente bajo contenido de cenizas, carbono, azufre, algunos nitrógenos y oligoelementos. Mitigación de emisiones peligrosas como dióxido de carbono, algunos óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, metano, etc. Alta disponibilidad y costos económicamente bajos en la producción de combustible. Esto es importante, porque acá en la región se ve claramente que mucha gente puede en una pieza o en el patio poner una máquina para hacer pellet y puede fabricar pellet. Puede traer leña y se puede picar leña y se puede vender. Entonces eso es rápido económicamente, a diferencia de otros combustibles, por ejemplo los fósiles, que tengo que tener una tremenda instalación de miles de millones de dólares para poder en este caso refinar o distribuir, sin contar las condiciones de seguridad. Ahora, las desventajas que son evidentes es la interrupción del ciclo de vida de la biomasa para fines energéticos. Carencia estándar y clasificación como combustible. Acá en Chile la leña no se considera combustible y eso es un problema. Insuficiente conocimiento referente a la variabilidad de la composición y propiedades. Es tan variable la composición que eso me afecta al proceso de combustión en sí. Baja densidad energética y alto contenido de material volátil. En este caso es lo que es precursor del material particulado. Y esto es un tema complejo. La competición potencial, que es la plantación alimenticia versus la dendroenergética. Y acá es donde comienza el real problema. O sea, yo prefiero plantaciones dendroenergéticas, que serían plantaciones de eucalipto globulus o pino, versus plantaciones de, no sé, trigo, avena, o tener bosque nativo. Entonces, es bastante complejo esto. Ahora, dentro del proceso de combustión hay tres factores importantes que afectan la combustión, como para entenderlo y dar el pie, que es la calidad del combustible, como les mencionaba, si está muy húmedo no sirve, la densidad tiene que ser buena y la composición también, no puede estar podrido. El modo de operación del artefacto, si el artefacto está en buen estado y es eficiente, pero se opera de mal forma, no sirve. Y limpieza del artefacto y la chimenea, que afecta a la combustión. Entonces, rápidamente voy a entrar aquí en el detalle de lo que es la combustión, cuando comienza la ignición de las sustancias volátiles, al poner en este caso el combustible a una fuente térmica, donde comienza el proceso de combustión, se sigue con la liberación de calor generada por la flama de combustión, es una flama bastante pequeña, comienza la gasificación del agua, perdón, sí, la gasificación del agua, aquí, y la gasificación de la biomasa. La combustión en sí no ocurre hasta que se gasifica la biomasa y comienza a entrar en ignición. Y por ende
en este caso el agua debe salir del combustible. Mientras más agua tenga en el combustible, más me voy a demorar y más energía voy a gastar en poder quemar el palo, por así decirlo. Luego viene la separación de las moléculas de vapor de agua, comienza ya la combustión parcial o completa en la zona de la llama, que ya es una flama rica en energía. Comienza el proceso de combustión en caliente y en este caso se propaga el proceso de carbonización, la liberación de productos volátiles, descomposición de la madera, etc. Entonces, todos estos procesos yo debo hacer antes de poder comenzar ya de tener la combustión en sí. Entonces, no es algo simple. Ahora, dentro de los productos de combustión tenemos tres, que son básicamente compuestos gaseosos, sólidos, vapor de agua y condensado, que serían ya los líquidos. Yo puse aquí este gráfico para explicarlo brevemente. Me gusta bastante, porque explica químicamente la combustión de la biomasa y lo que forma. En este caso, el material particulado o todas las partículas ya grandes, de 2,5 hacia arriba, se encuentran en esta zona, que pueden ser algunas sales, que son productos que no se combustionan, hollines, que es el que se conoce como de color negrito, típico, y algunos compuestos orgánicos condensables y compuestos orgánicos volátiles. Y tenemos en este caso la fase gaseosa, que serían todos los gases de combustión aledaños al proceso. Si nosotros entramos al detalle del material particulado, que es lo que nos interesa a nosotros y es lo que pide la norma, el material particulado se puede ver a tres cosas: cenizas y metales de combustible, que son lo que no se quema, las propiedades químicas y físicas de los gases productos, aquí hay una variabilidad increíble de reacciones, así que es muy difícil predecirlo, y los depósitos de la superficie de la cámara de combustión. Si la cámara de combustión está sucia, quebrada, el refractario está malo, etcétera, todas esas partículas de material van a ir saliendo o van a ser arrastradas por la línea de corriente de la combustión. Por lo tanto, las partículas están conformadas mayoritariamente por carbón y son de pequeñas cantidades de hidrógeno y oxígeno. Son muy variables, de compuesto orgánico e inorgánico, donde pueden ser partículas sólidas o líquidas. Y es importante considerar que el crecimiento de las partículas se debe a la aglomeración, donde yo tengo partículas chiquititas, ultra finas, debido a las fuerzas externas sobre las partículas, temperatura, radiación, etcétera, turbulencia también, voy generando en este caso reacciones y voy haciendo clústeres de partículas. Finalmente estos clústeres son lo que a mí me molestan, o lo que el servicio de salud le molesta que esté en el ambiente. Entonces, en función de esto, nosotros como laboratorio quisimos trabajar en distintas propuestas. La primera de ellas es trabajar en los sellos de puertas y cubiertas de las cocinas a leña, las tenemos acá. Segundo, entradas de aire primario y secundario. Y tercero, en la cámara de combustión. Acá nosotros trabajamos con una cocina convencional, que era una bastante precaria. No hay fotos por los derechos de autor sobre todo y por la confidencialidad del trabajo, pero es básicamente una cocina convencional, como la que se encuentra en el mercado y que sale aproximadamente 150.000 pesos, 200.000 pesos. Luego nosotros le aplicamos unas mejoras. ¿Qué mejoras? En los sellos, en las entradas de aire y en la cubierta. De hecho, aquí se puede ver que la cubierta es de platos aquí, y aquí la cubierta es una cubierta, literalmente una plancha sólida grande y tiene un plato al centro. Y la tercera, la cocina C, es la mejora o la versión mejorada, número 2, que mejoraba en este caso los sellos, las entradas de aire, la cubierta y la cámara de combustión. Entonces con estos tres artefactos los ensayamos bajo un protocolo que lo voy a mencionar más adelante y los fuimos modificando. La idea es que todo esto sea económico para el fabricante y esto no repercuta en el bolsillo del cliente, en este caso de las personas más vulnerables. Por lo tanto, la propuesta número 1 es considerando la entrada de los gases, en este caso del aire, quien inyecta la combustión, que debiese seguir esta línea amarilla, esta flechita. Pero en la realidad no es así. De hecho, hay muchas entradas de aire parásito que están marcadas aquí con color rojo, que las cocinas convencionales están abiertas por todos lados, tienen problemas de fuga, entonces yo no tengo en ningún momento control de la combustión. Eso hace que la combustión sea mala y que las partículas también salgan al ambiente. También tengo la versión mejorada, que ahí les voy a mencionar cómo se mejoraron, en donde solamente tengo una entrada de aire parásito, que fue determinado, que es en la cubierta, y posteriormente la cocina C, que también tengo una entrada de aire parásito que sería en la cubierta. Ahora, ¿cómo fue que se hizo? Básicamente se trabajó en dos cosas. El sello en la puerta, acá tenemos la cocina convencional, donde no tiene sello. ¿Y cuál fue el sello? Ponerle un cordón de fibra de cerámica o de vidrio. Y esto mejora sustancialmente. Idealmente debe quedar así.
Con esto yo me aseguro que la cámara de combustión sea hermética. Y segundo, el sello en la cubierta radiante, que es un sello laberíntico por dilatación térmica. Esta es la que yo les mencionaba. Por dilatación se tiene preferentemente de que el material tiende a expandirse y se provocan estas fisuras que están acá, la que estoy mostrando con el mouse. También que se levanten los platos, o sea, es un cacho. ¿Cuál fue la mejora? Trabajar con este tipo de cubierta, que es una cubierta de acero bastante grande, un acero bien trabajado, en lo cual el tipo de soporte es así. La parte móvil es la que se saca y la parte fija es la que está empotrada a la base de la cocina. Y esto se apoya la solapa una sobre otra y ahí queda bastante firme. Y en este caso impide la salida o entradas de gas. La segunda propuesta fue la entrada de aire. ¿Qué se hizo? En el cenicero se trabajó con estos orificios donde me entrega el aire primario. Y el aire primario entra por debajo de la combustión y me produce un proceso de combustión eficiente. También se agregó un aire secundario, que son estos tres orificios que van ubicados en la parte de atrás o la parte posterior de la cocina a leña, sobre la cámara de combustión. Ahí se los voy a mostrar. Y por último, se mejoró la cámara de combustión. La cámara de combustión se considera esta zona donde en este caso se introduce el leño y también por donde caen las cenizas. Entonces, para la cocina A tenemos esa geometría de cámara de combustión, para la B esa, y para la C es diferente porque tiene una solapa, o en este caso una pestaña que encierra la cámara de combustión. Y en el caso de los ceniceros, tenemos que las cenizas en la estufa convencional siempre van a encontrar este tipo de cenicero que es muy ineficiente, porque cuando yo tengo una brasa grande, que tiene energía todavía, es tan grande la ranura que queda que la brasa cae y impide en este caso que la brasa le entregue energía a combustible que se vaya a ingresar a la cámara de combustión. Por lo tanto, se modificó y se probaron estas dos rejillas, esta que serían las fotos y esta. En resultado andan igual. Lo importante es que no permitan el paso de brasas muy grandes. Entonces la cámara de combustión se limita a esto. Dentro de los métodos que se utilizaron, se trabajó en el laboratorio de combustión en partículas, como mencionó Natalia al principio, en donde el equipo de trabajo es el doctor Robinson Betancourt, doctor Tomás Mora, Kiel Habla, el Nicolás Gutiérrez, el ingeniero Álvaro González y Marcela Muñoz. Acá hay una foto referencial de donde se realizan los ensayos, solo que acá estamos trabajando con una estufa a leña. Entonces, es básicamente el procedimiento es similar. ¿Qué se utilizó o qué materiales? Bueno, acá está el layout de cada uno de los materiales, en donde la cubierta tenemos esta cantidad de platos. Ahí después, si a alguien le interesa más el detalle, me puede pedir los diseños y todo esto, y explicar un poco más enfocado en qué se hizo. Pero se redujo la cantidad de platos, se cambió el material de arriba, de la cubierta, tal como está ahí, y también se agregaron las entradas de aire. Si se dan cuenta, en la parte posterior de la cocinada, yo no tengo entradas de aire posterior. Entonces eso fue también lo que se agregó. ¿Qué métodos se utilizaron? Acá se puede cuestionar bastante. ¿Por qué razón? Porque para evaluar el método de material particulado se utilizó el método CH28 del 5G, que es específico para estufas a leña en Chile. Pero como no hay en Chile una metodología que permita evaluar las partículas, tomamos el de estufas a leña y lo replicamos para cocinas. Obviamente haciendo los cálculos necesarios para poder validarlo. Y segundo, el rendimiento y eficiencia energética. En Chile no hay una norma que permita calcular el rendimiento en función de parámetros básicos de una estandarización que me permita decir, ya, este es el rendimiento del calefactor. Solamente está en España, donde ellos trabajan bastante con esto, por lo tanto nosotros trabajamos con la norma española. Nosotros tenemos aquí el combustor, el analizador de gases o el extractor de gases se ubica justo en la chimenea, a la salida de la cámara de combustión, de hecho, justo aquí, en la chimenea directa, y la gravimetría de partículas, o de los filtros en este caso, se obtiene en el ducto de dilución, a través de un equipo de isocinetismo. Las temperaturas se sacaron bueno, acá se menciona con Compact DAC, con National Instrument, en donde se tomaron las temperaturas de la cámara de combustión interna, la parte superior de la cámara de combustión, la cubierta radiante y el horno. Y la chimenea no está de más. Esos son, dentro de todo, lo más necesario. Ahora, vámonos al combustible. En Chile, por normativa, que es el CH28, se trabaja con Eucalyptus globulus.
Y para trabajar nosotros necesitamos básicamente tener este tipo de combustible. Tiene que estar pulido, sin nudos, en el mejor estado. Entonces aquí hay unas fotos referenciales. Ahora, el contenido de humedad tiene que ser bajo. Para cada ensayo, esto es imposible determinar que todas las humedades sean exactas. Por eso hay que hacer un trabajo estadístico y de muestreo bastante grande para poder, en este caso, hacer los ensayos aleatoriamente y que no me afecten los procedimientos. Pero están todos bajo el 16% de humedad, que se considera biomasa seca. Una vez que nosotros ensayamos todo esto, encontramos los resultados de emisión y los resultados de rendimiento. Como resultados, que ya son bastante buenos, la cocina convencional tiene una emisión de partículas en miligramos metro cúbico normal de 30 en sumatoria durante todo el ensayo. O sea, eso es lo que emite por ensayo, en promedio. De óxidos de nitrógeno, esa cantidad de material particulado 5,4 gramos hora y un factor de emisión de 2,7 gramos por kilogramo. Este factor de emisión quiere decir que yo genero 2,7 gramos de partículas por un kilogramo de combustible quemado. Para el caso de la cocina B, tengo un aumento de la emisión de monóxido de carbono, una disminución bastante pequeña en los óxidos de nitrógeno, pero tengo una disminución grande, del 50%, un poquito más, de la emisión de partículas. Y si se dan cuenta, el factor de emisión es bastante bajo. Así que eso es bueno. Y si nos vamos a la cocina C, aquí ya es bastante bueno la disminución de los gases. De hecho, de 30 bajamos a 19. También disminuyó en este caso los óxidos de nitrógeno, pero en las partículas aumentó un poco en comparación con la cocina B. O sea, no fue tanto la disminución. Si nos vamos ahora a los diagramas a los box plot, perdón, o diagramas de caja, aquí nosotros podemos evaluar la distribución o la variabilidad de los datos. Entonces, la cocina A tiene un rango amplio de emisiones de monóxido de carbono. Eso hace que la combustión no sea estable y tampoco sea controlada. Pero a medida que vamos descendiendo hacia la cocina B y C, este rango disminuye y eso básicamente es porque las condiciones de combustión son más controladas, o sea, entra menos aire. Si nos vamos a los óxidos de nitrógeno, es exactamente lo mismo, donde yo tengo una gran variabilidad de concentraciones de óxidos de nitrógeno para A, para B y para C, donde la combustión ya es muy estable. Pero aquí en el material particulado ya tengo una variación bastante alta en A, una variación pequeña en B, pero la concentración en C es alta. Más adelante les voy a explicar por qué. Dentro de los rendimientos, evaluamos la temperatura de la cubierta radiante, si lo queremos para cocinar, la temperatura en la cámara de combustión y la salida de los gases. Aquí fueron bastante buenos los resultados, donde yo tengo que la temperatura en la cocina es de 170 aprox, y la aumentamos la temperatura en la cubierta a 177. De hecho, acá se ve el historial en promedio en 60 minutos de ensayo. Lo mismo para la cámara de combustión, donde la cámara de combustión, que está en este gráfico, aumenta mucho en la cocina C y en la cocina A y B se mantiene relativamente similar. Esto es básicamente por la pestaña que tiene que enclaustra los gases. Y finalmente los gases de salida. Que los gases de salida tenemos acá, es un parámetro de saber el rendimiento. Si yo tengo acá, por ejemplo, tengo 190 grados que me está saliendo, puedo extraerle más energía a esa temperatura de los gases. Entonces, mientras más temperatura le extraiga, más eficiente es mi equipo. Por lo tanto, con las mejoras que se hicieron, se redujo bastante, de hecho, en casi 50 grados Celsius, la disminución de temperatura. A lo que nos lleva finalmente a evaluar las potencias. Si se dan cuenta, una cocina convencional tiene una potencia térmica de 6,2 kilowatts, bajo un rendimiento de 73%, y eso que fue bastante bueno en los ensayos de esa cocina convencional. Para el caso de la cocina B, tenemos 5,6 kilowatts con una eficiencia de 78,7, o sea, aumentamos, y finalmente la cocina C de 7,4 a 79,7%. Ahora, estos datos son sumamente importantes. Quizá uno no le vea la importancia de que, oye, no aumentó tanto la eficiencia, pero en los procesos de combustión aumentar 10% es bastante. Acá hay una parte como gráfica para poder decir, estos son los filtros. Entonces la cocina A generalmente me entrega filtros de este color, que son puras partículas, puros carbonos. Tenemos la cocina B, que se dan cuenta que es bastante limpio, se puede ver en este caso la rejilla o el tamiz. Y finalmente la cocina C, que no es tan contaminada, por así decirlo.
Como conclusiones del trabajo es que sí es posible reducir a muy bajo costo las emisiones totales de material particulado en un 63%, los gases de óxido de nitrógeno y monóxido del 25 y 35% aproximadamente. Así que sí es posible. El rendimiento térmico aumentó en un 10% como máximo, lo cual no es malo, es bastante bueno. La cámara de combustión modificada, que en la cocina C, demostró una reducción, o sea, un aumento, perdón, en el rendimiento y reducción en los gases de combustión, pero produce un aumento de las partículas debido a este enclaustramiento de los gases, lo que hace básicamente que no ocurra un proceso de recombustión de partículas, lo que es un problema. Así que ahí hay harto para trabajar. La reducción en la filtración de aire al interior del área de combustión demuestra un aumento en el rendimiento. Sí o sí eso está demostrado. Ahora, todas estas mejoras no se suponen un incremento superior al 2% del coste de producción, lo que es importantísimo. Por lo tanto, esta información tecnológica tiene impacto positivo en la región. ¿De qué forma? Porque es un antecedente factible que nosotros le entregamos junto con otras empresas en este caso, entregamos los diseños y el cómo hacerlo a 26 pequeñas y medianas empresas que trabajan en fabricación de calefactores a leña, donde nosotros le entregamos los planos y todo, y donde incluso ellos pueden venir a medir sus calefactores para ver si están dentro de la norma, si son eficientes o no, para saber si ellos están haciendo el trabajo bien. De esta forma, las pequeñas empresas que están ubicadas en Temuco y que son artesanales y se dedican al rubro de la fabricación de cocina a leña, no caigan o no mueran cuando venga, en este caso, el cambio de normativa y pida tal rendimiento en las cocinas a leña o tal cantidad de emisiones. Entonces, la mayoría de las empresas acá en Temuco va a tener los diseños y las mejoras, que son de bajo costo, que les van a permitir amortizar o aguantar, en este caso, el cambio que se viene en la normativa. Por lo tanto, como lo mencioné ya varias veces, todos estos diseños están disponibles para la ciudadanía, el gobierno regional y los fabricantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Como ya se nos va a acabar el tiempo, tenemos 2 minutos, ahí recién creé otra reunión para poder iniciar la etapa de preguntas. ¿Les parece? No hay problema. Está acá en el mismo... Lo puse en el chat. Perfecto. Ya, abrimos entonces el tiro a la otra, ¿cierto? Sí, voy a finalizar Ya, esta y entonces, pero sí. ya. Gracias, Natalia. Nos Ya. vemos allá.